qué mejor que comenzar por el inicio. Y es que resulta realmente destacable cómo tan solo con 3 capítulos, Tokyo Ghoul logra establecer a la perfección el tono de toda su obra, entregándonos una de las introducciones más icónicas del manga moderno, no tan solo por su protagonista, sino también por todo el mundo en el que habita. La temprana revelación de que en la ciudad de Tokio existen seres capaces de cazar humanos para alimentarse nos dejan claro que estas criaturas llamadas ghouls son el enemigo a temer. Sin embargo, uno de sus rasgos más particulares es su capacidad para camuflarse entre nosotros, aparentando ser personas comunes, un detalle que, aunque parece menor, tendrá una enorme relevancia en el futuro. Por ahora, continuemos con la presentación de nuestro protagonista. Ken Kaneki, un joven de 18 años y amante de los libros, es quien carga sobre sus hombros todo el peso emocional y narrativo de esta historia. Su evolución se construye bajo una clara influencia kafkiana, especialmente inspirada en la metamorfosis, donde la transformación del protagonista desencadena una serie de eventos que alteran su vida para siempre. De manera similar, la transición de Kaneki de una vida cotidiana llena de rutinas, hábitos y vínculos se ve abruptamente interrumpida por la aparición de Rise, una chica que parece casi perfecta para él, no solo por su belleza, sino también por compartir su admiración por la escritora Senta Katsuki. Al concretarse una cita entre ambos, Kaneki, con esa inocencia tan humana que aún lo define, cree que por fin podrá experimentar lo que el amor significa. Lamentablemente para él, nada de eso llega a ocurrir. Rise resulta ser en realidad una poderosa ghoul que utiliza su belleza y encanto para atraer jóvenes ingenuos como Kaneki, con el único propósito de satisfacer sus necesidades alimenticias. Esta revelación perturba profundamente a Kaneki, quien despavorido huye por su vida. Sin embargo, en un giro del destino, y aquí queda a criterio del lector si fue un hecho fortuito o una desgracia, Rise muere aparentemente tras el desplome de unas vigas sobre su cuerpo. Kaneki, también al borde de la muerte, es operado de urgencia por el Dr. Kanou, quien, en su intento por salvarlo, trasplanta los órganos de Rise en su interior. Es aquí donde comienza lo que él mismo llamará su tragedia, ya que tras la operación, Kaneki despierta creyendo que todo ha terminado, que sobrevivió de milagro, pero pronto nota que algo dentro de él ya no encaja. Los primeros síntomas del cambio no tardarían en aparecer. Lo que antes era tan cotidiano como alimentarse, ahora se convierte en una pesadilla al ya no poder tolerar ningún alimento humano. Al principio intenta convencerse de que son secuelas del accidente, un efecto temporal, pero mientras su cuerpo rechaza la comida, sus dudas no dejan de crecer. Todo parecía indicar que la operación lo había salvado del incidente de las vigas. Sin embargo, el remedio fue peor que la enfermedad. Kaneki no puede seguir negando que su lugar entre los humanos ya es cosa del pasado. Ahora tiene la ardua y dolorosa tarea de adaptarse a su nueva vida como ghoul. Siempre me ha gustado que Ichida no glorifique la adquisición de poder, ya que convertir a Kaneki en un ghoul no es una recompensa ni una evolución épica como tal, es literalmente un suplicio, ya que desde el inicio su nueva condición viene acompañada de un hambre insaciable, rechazo social y de la imposibilidad de reintegrarse en el mundo al que pertenecía. Otro aspecto interesante son los primeros dilemas morales a los que nos enfrentamos como lectores, ya que esta historia no se trata de buenos contra malos. Desde los primeros acercamientos de Kaneki al mundo ghoul, entendemos que ellos también poseen su propia comunidad, sus razones y sus códigos. Sin embargo, el mayor conflicto lo vive el propio Kaneki, al aceptar o no el hecho de alimentarse de carne humana. Un acto que, más allá de la necesidad, representa cruzar la línea definitiva que lo separa de su humanidad. Pero de eso hablaremos más adelante. Por ahora solo puedo decir que este es un excelente arco de introducción y que cada vez que vuelvo a releerlo, noto más el enorme potencial que tenía esta obra desde sus primeras páginas. Siguiendo la línea del arco anterior, este mantiene su tono introductorio y adaptativo, pero añade una nueva perspectiva al conflicto, ya que aquí hace su aparición
la otra cara de la moneda en esta historia, la Comisión de Contramedidas Ghoul o CSG. Se trata de la agencia federal encargada de investigar, capturar y exterminar a los ghouls. Sus agentes, conocidos comúnmente como palomas, son especialistas altamente entrenados para enfrentarse a las habilidades sobrehumanas de estas criaturas. Para ello utilizan unas armas llamadas Kinke, forjadas a partir de los kagunes de los ghouls que han derrotado. Pero antes de adentrarme más en esta organización, quisiera profundizar en el verdadero eje que mueve la trama en esta ocasión. Mientras Kaneki continúa su proceso de adaptación al mundo ghoul, aprendiendo sus costumbres y reglas para sobrevivir en un entorno al que ya no pertenece, conocemos a la familia Fueguchi, una madre y su hija. Ambas son ghouls incapaces de cazar por su cuenta, tal como explica Touka, y por eso dependen del apoyo de Anteiku. Este detalle es muy relevante, porque nos muestra que incluso dentro de un mundo de depredadores existe compasión y organización, ya que Anteiku no caza humanos, obtienen su alimento de los cuerpos de personas que decidieron acabar con su vida, en un intento por sobrevivir sin dañar a otros. Esta realidad nos abre una nueva perspectiva moral respecto a la figura de los ghouls, ya que nos hace comprender que más que simples monstruos asesinos, son seres condenados por su propia naturaleza biológica, pero que fuera de esa condición no existe una gran diferencia con lo que significa ser humano. Continuando con la trama, Ryoko Fueguchi, la madre de la pequeña Hinami, es encontrada caminando sola por Yomo y Kaneki, quienes en ese momento realizaban labores de recolección para Anteiku. A través de este encuentro se nos cuenta que el padre de la familia fue asesinado por las palomas y que ahora el siguiente objetivo de la CSG es Ryoko y su hija. Por eso su sola presencia en las calles se convierte en un acto de enorme riesgo. Lamentablemente, dicha investigación queda a cargo de dos agentes implacables, Kureo Mado y Kotaro Amon, personajes clave no solo para este arco, sino también para toda la historia en general. En un intento por obtener respuestas, Amon llega incluso a profanar la tumba del padre Fueguchi, con el fin de confirmar si existía alguna conexión entre él y Ryoko. El cuestionable acto termina revelando la verdad. La familia era efectivamente de origen ghoul. La muerte de Ryoko no tarda en llegar, marcando uno de los momentos más duros de este arco. La escena es impactante porque nos muestra la crudeza del trabajo de los investigadores, donde, a pesar de que Ryoko es solo una madre intentando proteger a su hija, para ellos no hay espacio para esos matices. Mientras se trata de un ghoul, no hay lugar para dudas. La pérdida de Hinami, la culpa de Kaneki y la ira de Touka marcan el punto quiebre de este arco, culminando en dos combates que reflejan el dolor de ambos mundos. En términos simples, la batalla entre Touka y Hinami contra Mado representa el choque de una nueva generación de ghouls que anhela coexistir, frente al odio y la venganza de un humano incapaz de ver más allá de sus prejuicios. El punto más conmovedor de esta pelea recae en Hinami y en sus palabras, porque al final para ella matar a Mado no significa ni justicia ni consuelo. Solo expresa que lo único que desea es volver a ver a sus padres, que la verdadera causa de su tristeza no es el conflicto entre humanos y ghouls, sino la soledad. Lamentablemente, para Mado ya no hay vuelta atrás en su ideología. Gravemente herido y con sus últimas fuerzas, intenta atacar una vez más a Hinami, aferrándose a su deber hasta el final. Pero antes de que logre hacerlo, Touka lo detiene, dándole el golpe de gracia. Un detalle de esta escena que siempre me ha gustado es cuando Touka, al notar que Mado usa guantes para no tocar directamente a los ghouls, le patea la mano, dejando al descubierto que en uno de sus dedos llevaba un anillo de matrimonio. En ese instante entendemos que la muerte de Mado no cierra nada realmente, solo deja en claro que el ciclo de odio y pérdida se repite una y otra vez, sin importar el bando. Paralelo a todo esto, se desarrollaba uno de los combates más icónicos de toda la serie, el primer enfrentamiento entre Kaneki y Amon, un combate que da inicio a una de las rivalidades más interesantes de la obra, construida a partir de la incomprensión, pero también de un respeto que ambos apenas alcanzan a reconocer. Kaneki, entendiendo el peligro en el que podía estar Touka, decide finalmente actuar, usando por primera vez su característica máscara en combate.
A pesar de saber que su fuerza ya era superior solo por el hecho de ser un Ghoul, Amon no es un humano cualquiera y resiste perfectamente los débiles ataques de Kaneki. Sin embargo, en ese momento, la batalla cambia de enfoque cuando Amon comienza a hablar con Kaneki. Le pregunta si alguna vez imaginó el dolor que hacen pasar a la gente inocente solo para satisfacerse. ¿Cuántos niños quedaron huérfanos? ¿Cuánta tristeza han sembrado? De aquí se desprende el dilema filosófico que irá evolucionando y acompañando a Kaneki durante toda la serie. Este mundo está mal. Para Amon, los responsables de deformarlo son los Ghouls. Y sin embargo, aunque Kaneki en parte esté de acuerdo, ahora le ha tocado mirar desde el otro lado de la vereda. ¿Qué hay de Ryoko y Hinami? ¿Realmente merecen morir solo por su condición? Kaneki, al ser el único capaz de comprender ambos mundos, intenta romper el ciclo de violencia a través de Amon. ¿Cómo? Simplemente dejándolo vivir, aun cuando el combate ya estaba ganado de su parte. Por eso, ese panel donde le pide que huya, que no lo haga convertirse en un asesino, es simplemente magistral. Con el fin de ambos enfrentamientos, queda claro el mensaje que Ichida quiere transmitir en este arco. No existen enemigos reales, solo seres atrapados en un sistema que los obliga a enfrentarse. Dos mundos que llegan a la conclusión de que sin importar el bando, la violencia siempre deja heridas. Desde el arco anterior damos un salto temporal importante, ya que este corresponde al último gran arco de la primera parte de la serie. Hazme saber en los comentarios si te gustaría que analice también los mejores arcos de Tokyo Ghoul Re. La escala de personajes y acontecimientos se multiplican, marcando un punto de inflexión en la historia. Dada la magnitud del arco, me centraré en los aspectos más relevantes para la trama y en los momentos que, en mi opinión, definen su impacto narrativo. Finalmente, luego de una ardua investigación por parte de la CSG, el escondite del que quizás sea el Ghoul más buscado y temido es descubierto, y con ello comienzan los preparativos para la operación más grande y arriesgada hasta la fecha. Gracias a esto conocemos un poco más de la realidad de los investigadores antes de entrar en combate. Por protocolo, cada uno recibe un testamento donde puede dejar sus últimas palabras. Por ejemplo, el joven e inexperto Takizawa, aunque no participa directamente en el frente, no puede soportar la idea de morir. En contraste, Arima, el investigador más poderoso e implacable de la CSG, siempre deja su testamento en blanco, no porque no tenga nada que decir, sino porque las palabras simplemente nunca llegan. Mientras tanto, Yoshimura, Koma e Irimi se preparan para cerrar la última jornada laboral en Anteiku, dándole una despedida solemne a aquel lugar que más que una cafetería se había convertido en un hogar para muchos Ghouls. Seres que, perdidos en su dolor, encontraron allí una forma más pacífica de vivir. La batalla entre humanos y Ghouls se convierte en una masacre. Los agentes avanzan con una determinación inquebrantable, a pesar de las incontables bajas, dispuestos a borrar hasta el más mínimo rastro de Anteiku. Sin embargo, la sola presencia de Yoshimura, el temido búho de un ojo, basta para frenar el avance de todo un escuadrón. Incluso investigadores especiales como Kuroiwa y Shinohara deben enfrentarse a él usando lo último en tecnología anti-Ghoul, las poderosas armaduras Arata. En medio de este caos, Kaneki, decidido a no volver a sentirse un inútil, finalmente hace su aparición. Pero antes de unirse al combate, mantiene una última conversación con Nichiki. Con cierta nostalgia, ambos recuerdan cómo aquella vida cotidiana que llevaban se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Hablan también de la decisión del jefe, quien eligió enfrentarlo todo junto a Irimi y Koma para darles a ellos la oportunidad de escapar. Kaneki se pregunta cómo puede alguien amar tanto a las personas, y yo creo que la respuesta es tan simple como entender todo lo que el viejo Yoshimura tuvo que vivir y perder. Alguien que ha sufrido de esa manera es capaz de abrir su corazón al amor y a la esperanza.
Por otra parte, Touka debe enfrentarse a la dura realidad de no poder ir a ayudar a sus amigos. Una situación que refuerza la idea de que los Ghouls están condenados a perder todo lo que aman. En Touka esa condena se siente con más fuerza, ya que perdió a sus padres, rompió su vínculo con su hermano y ahora debe aceptar la pérdida de un padre adoptivo y de compañeros que siempre estuvieron para ella. Continuando con Kaneki, este logra abrirse paso derrotando con facilidad a cualquiera que se cruce en su camino. Pero cuando está a punto de llegar a la calle donde se encuentra Teiku, un muro impenetrable lo estaba esperando. Así comienza el combate final entre Kaneki y Amon, personalmente mi favorito entre los dos. Lo especial de esta batalla es que en el fondo ninguno de los dos quiere pelear. Amon y Kaneki no se ven como enemigos, pero las circunstancias y el deber los arrastran al enfrentamiento. El resultado es increíble tanto en lo narrativo como en lo visual, ya que a este punto de la historia el estilo de Shuichida ya estaba completamente pulido. A pesar de la fuerza sobrehumana de Amon, este no logra hacerle frente a Kaneki, quien genuinamente solo busca desarmarlo e irse, solo gracias al uso de un nuevo prototipo de Arata, que por cierto recuerda bastante a la armadura Berserker de Guts, que la balanza se equilibra un poco. Sin embargo, la versión Kakuja de Kaneki es una bestia imparable, por lo que Amon apuesta todo a un último golpe. En un primer momento parece que Kaneki obtiene la victoria al cortarle un brazo, pero en realidad ambos terminan gravemente heridos. El ataque de Amon le deja un enorme agujero en el costado, con el que apenas logra mantenerse en pie. Es deprimente ver a Kaneki arrastrándose lentamente sin poder regenerarse, gritando que él es quien debe encargarse de todo. Pero antes de continuar con su trágico desenlace, debemos volver al punto que dio nombre a este arco. Paralelamente, la batalla contra el Búho de un Ojo parece haber llegado a su fin. La CSG ha desplegado una fuerza militar abrumadora, con investigadores de alto rango y agentes veteranos. Sin embargo, Suzuya, quien es entonces aún era un joven excéntrico y errático, sufre una herida casi mortal al ser atacado por Yoshimura, perdiendo la pierna derecha en el acto. Me encantaría profundizar más en el vínculo entre Shinohara y Yuzo, porque me parece una de las representaciones más sinceras de una relación entre padre e hijo. Pero eso lo dejaremos para un futuro video. Por ahora, quedémonos en que con un último gran esfuerzo, los agentes logran derrotar al Búho de un Ojo. Sin embargo, el alivio de la victoria dura apenas unos segundos, porque entonces, casi como una fuerza de la naturaleza, hace su aparición el verdadero Búho de un Ojo, el ser al que realmente estaban buscando, la encarnación del odio y la venganza transformada en una bestia descomunal. Shinohara es el primero en caer herido de gravedad, despertando en Yuzo aquello que parecía no tener cabida en su vida. La preocupación genuina por otro ser humano y la desesperación de perder a alguien querido se cruzan en su mente, marcando el inicio de una evolución de personaje que tendría su desenlace en la segunda parte de la historia. A pesar del esfuerzo de toda la élite militar restante de la CSG, solo existe un investigador capaz de hacerle frente a una amenaza tan descomunal como Eto Yoshimura. Pero antes de su llegada, la historia aún debe presenciar un evento fundamental, el final de Ken Kaneki. Me cuesta saber si este encuentro puede siquiera llamarse una batalla, porque siendo honesto, la victoria de Arima estaba asegurada desde el primer instante. Literalmente lo llaman el dios de la muerte de la CSG, y no me parece para nada una exageración teniendo en cuenta lo que hace con Kaneki. Sin embargo, personalmente prefiero ver esta parte como una alegoría compleja, es decir, como un extenso poema que Ichida nos transmite a través de la propia narración de Kaneki. ¿Por qué un ser tan hermoso evoca muerte en lugar de vida? La pregunta correcta, al menos para mí, sería: ¿puede la muerte ser algo bello? Desde la mirada de Kaneki yo creo que sí, no tanto como un impulso autodestructivo. Más bien diría que es una fascinación inconsciente con la idea de desaparecer, de descansar del dolor. Y gracias a las representaciones de sí mismo como niño, entendemos que esta visión no surge tras su transformación en Ghoul, sino que lo ha acompañado desde mucho antes. Por eso el papel de Arima, al menos en este momento de la historia, es tan fundamental para Kaneki. Su rol como dios de la muerte representa ese descanso momentáneo para alguien que bajo la apariencia de querer proteger a todos, en realidad solo buscaba protegerse a sí mismo. Aceptar esa verdad termina quebrándolo por completo.
Sin embargo, el alivio y la belleza de la muerte dan paso a su propio perdón, donde ya solo queda descansar. Incluso con la incertidumbre de qué habrá pasado con sus seres queridos. ¿Habrá sido real la última vez que vio a Hide? ¿Qué habrá pasado con Anteiku y con Touka? Afuera la lluvia no se detiene. Cae como si dibujara una espiral interminable de tristeza, como las lágrimas de quien lo perdió todo. Tras la caída de Kaneki, el enfrentamiento entre Arima y Eto actúa como el cierre natural de todo lo que este arco venía construyendo. Una batalla silenciosa, ejecutada al puro estilo de Arima. Nadie pensaría en ese punto de la historia que detrás de esa aparente confrontación existía algo más profundo que una simple rivalidad. En realidad, ambos eran piezas clave de un plan mucho más grande. Para concluir, y muy a mi pesar, gran parte de lo que se construyó en este arco no fue adaptado correctamente en el anime. Y es una lástima porque tengo la certeza de que con solo respetar el encuentro entre Kaneki y Arima, la serie no habría sido tan bastardeada como lo fue en su momento. Para mí este arco representa un cierre excelente. No solo cierra la historia de Kaneki de momento, también marca el final de una era dentro del propio mundo de Tokyo Ghoul. Todo lo que viene después pertenece a un nuevo ciclo, construido sobre las ruinas de Anteiku. Sin embargo, aún queda un arco que, en mi opinión, tuvo la calidad suficiente para ser considerado el mejor de toda la serie. ¿Qué podría decir de este arco que no se haya dicho ya? Es literalmente el momento más popular y representativo de la serie, y el que sin duda será recordado siempre que se habla de Tokyo Ghoul. Pero, ¿a qué se debe tanto reconocimiento? Es una pregunta compleja ya que hay múltiples factores que pudieron haber influido en esto, tanto en lo narrativo como en lo visual, e incluso creo que la adaptación al anime también jugó un papel importante. Quizás no al 100%, pero logró una representación bastante acertada de varios momentos clave. Aún así, lo que realmente lo hace único para mí es que fue aquí donde la serie dio su primer gran salto de calidad, terminando de definir el tono oscuro y maduro de la obra. A partir de este punto, y sin quitar el debido mérito, todo lo anterior se siente como una larga introducción que preparaba el terreno para este momento. Analicemos un poco el contexto. Tras conocer un poco más sobre la historia de Rise y cómo llegó del Distrito 11 al 20, Banjo, un ghoul aparentemente enamorado de ella, llega a las puertas de Anteiku en su búsqueda, ya que al parecer una peligrosa organización llamada Aogiri estaba tras sus pasos. Sin embargo, al notar que Rise no está en el lugar, pero que uno de los empleados comparte su olor, Banjo arremete contra Kaneki. Luego de aclarar el malentendido, Banjo les advierte a Kaneki y a Touka del peligro que representa Aogiri, asegurando que tarde o temprano podrían ir también por ellos. Es entonces cuando Hayato Kirishima irrumpe violentamente en la conversación, rompiendo la ventana y golpeando a Banjo por hablar de más. Y como si su sola presencia no fuera suficiente amenaza, Yamori y Nico hacen su aparición, dejando a Kaneki y a Touka en una situación completamente desfavorable. A pesar de los intentos por resistirse, la fuerza de Yamori resulta abrumadora. En este punto, la serie eleva por completo la escala de poder. Ya no se trata solo de ghouls fuertes, sino de auténticas máquinas de matar. Cada uno con sus propias particularidades, pero todos con una capacidad destructiva de la que pocos pueden salir con vida. Es por eso que el secuestro de Kaneki no les supone ninguna dificultad. Gracias a esto conocemos un poco mejor al Árbol Aogiri, una organización criminal liderada aparentemente por un poderoso ghoul llamado Tatara. Es él quien le revela a Kaneki una parte importante de la verdad. Lo que le trasplantaron durante la operación no era precisamente un riñón de Rise, y resultaba imposible que un médico no notara una alteración tan evidente en su organismo. De esta forma se confirma que Kanou estaba al tanto de todo y que su participación formaba parte de un plan mucho más grande. Es también gracias a este arco que se nos presentan varios personajes esenciales para el desarrollo de la trama, como Shinohara, Kuroiwa, Eto y Yuzu Suzuya, siendo este último quien recibe mayor protagonismo. Su rol en esta parte de la historia sirve para mostrarnos que un humano criado por un ghoul puede terminar convirtiéndose en un ser cuya línea moral resulta sumamente difusa. Sin embargo, a través del vínculo con Shinohara, vemos cómo el afecto y la comprensión pueden empezar a reparar lentamente una vida marcada por la violencia.
Continuando con Kaneki, tras ser catalogado como inservible por Tatara, es entregado al resto de la Ogiri como un simple subordinado. A pesar de esto, Banjo se le acerca y lo invita a unirse a su grupo anti-Ogiri, explicándole el plan que tienen para escapar del lugar. En un principio, Kaneki duda si confiar en él o no, y con justa razón. Su exceso de confianza en el pasado lo ha llevado a situaciones sumamente peligrosas. Sin embargo, al ver la fe y el respeto que los demás le tienen a Banjo como líder, decide finalmente unirse al plan de escape. Por otro lado, la CSG pone en marcha su plan de reclutamiento para llevar a cabo la operación que da nombre a este arco. Amon, Shinohara, Kuroiwa y Yuzo encabezan el frente de combate, conformando uno de los equipos más poderosos hasta el momento. Es aquí donde comienza a expandirse aún más la leyenda de Jason, un ghoul sádico que disfruta jugar cruelmente con cualquiera que caiga en sus manos, matando más por diversión que por necesidad. Esta información comienza a cobrar sentido el día en el que el grupo de Banjo decide ejecutar su plan de escape. Convencidos que solo los hermanos Finn custodian el lugar, inician la huida. Sin embargo, el grito de uno de los ghouls del recinto alerta a los guardias, que se lanzan directamente al ataque. Lo que Kaneki no sabía era que gracias al agudo oído de Nico, todo lo que habían planeado ya estaba en conocimiento del enemigo. Por lo tanto, tenderles una emboscada fue cuestión de tiempo. La verdadera intención detrás de todo esto no era impedir que el grupo de Banjo escapara, sino satisfacer el deseo de Yamori de quedarse con la vida de Kaneki. Todo gracias a su filosofía simple y retorcida. El más fuerte tiene derecho a aplastar al débil. Y para demostrar lo enfermo que está, obliga a Kaneki a tomar una difícil decisión: entregarse a él a cambio de dejar libre a los demás, o ver cómo todos mueren ahí mismo. Por supuesto, todo era una vil mentira. Incluso después de que Kaneki se entrega voluntariamente, Yamori ordena capturar al resto del grupo de todos modos. La tortura ha acompañado a la humanidad desde tiempos antiguos. A lo largo de distintas culturas y épocas se utilizó como un método para obtener información, forzar confesiones, castigar delitos o someter a un enemigo. En otras palabras, tenía, al menos en apariencia, una finalidad: extraer la verdad o ejercer control. Por eso llegó a formar parte de procedimientos legales, castigos estatales e interrogatorios militares, todos bajo la misma lógica: usar el dolor como un medio para alcanzar un fin. Y justamente ahí es donde se separa por completo lo que ocurre con Kaneki. La tortura a la que lo somete Yamori carece de propósito. Este no busca información ni pretende obtener algo en concreto. Precisamente esa ausencia de sentido es lo que le va destruyendo la cordura, porque incluso en medio de esto, Kaneki intentaba sostenerse en la idea de que su sufrimiento estaba sirviendo para que otros pudieran escapar. Ese algo con lo que podía justificarse, aunque fuera un poco, se desmorona cuando tiene la compleja tarea de elegir entre la vida o la muerte de dos de sus compañeros que supuestamente Yamori había dejado escapar. Para Masinri se trata de una madre y su hijo. Incluso Nico se sorprende de lo sádico y enfermizo que está llegando a ser Yamori en esta ocasión. Y aquí vale la pena detenerse en algo importante. Según estudios del Centro de Víctimas de Tortura, indican que la tortura psicológica puede causar daños más profundos a largo plazo que la tortura física. Entre sus consecuencias tenemos dificultades para concentrarse, pesadillas, insomnio, memoria alterada, ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. A primera vista, podría parecer que Ichida no fuera muy consciente de las secuelas que deja un episodio tan traumático en un ser humano, pero eso no podría estar más alejado de la realidad. El shock de adrenalina de haberse librado finalmente de su captor y pasar de ser presa a cazador, lógicamente le dio la sensación de estar por encima de cualquier sufrimiento. Sin embargo, las consecuencias de todo esto, al igual que en la vida real, se irían dando a mediano y largo plazo. Y estoy hablando incluso más allá de la apariencia ahora más fría y salvaje que mostró en su combate contra Yato y su famosa muerte a medias. Uno de los mecanismos que más se nota en esa transición es la racionalización emocional. La racionalización es básicamente convertir un dolor que no puedes soportar en una idea que sí puedes explicar. ¿Cómo se traduce esto en Kaneki? Después de la tortura, Kaneki decide que para proteger a los demás debe hacerse fuerte.
Pero esa frase, más que un objetivo real, es su forma de transformar un trauma en un propósito que parezca controlable. Al no poder procesar que su dolor no tuvo sentido y que no pudo proteger a nadie, crea una nueva idea mental. Si soy fuerte, nadie volverá a lastimarme. Una lógica simple pero totalmente funcional para evitar enfrentarse a lo que realmente pasó. Aunque este punto ha sido analizado hasta el cansancio, igual vale la pena mencionarlo. Este es el primer cambio evidente en la personalidad de Kaneki, donde comienza a tomar distancia de su identidad previa, casi como si la versión que existía antes de la tortura ya no le perteneciera, siendo el elemento simbólico más característico su nuevo cabello blanco. Para no revivir el dolor, Kaneki convierte la experiencia en una conclusión racional sobre el mundo. Si no tomo decisiones, otros sufrirán, o los débiles siempre pierden. Esto último aprendido directamente de Yamori. Son ideas absolutistas, pero no porque crea realmente en ellas. Es solo que necesita que su sufrimiento signifique algo. Kaneki internaliza que su debilidad provocó que otros fueran lastimados. En vez de vivir esa culpa emocionalmente, lo canaliza todo en un plan. Protegeré a los demás incluso si tengo que convertirme en monstruo. Ese tipo de pensamientos no son para nada sanos, pero funcionan como mecanismo de defensa, ya que convierte su dolor en una especie de deber. Soy consciente de que terminar este puesto con esta escena puede parecer una simplificación de todo el arco. Pero lo cierto es que para mí condensa demasiado bien lo que hace tan único a Tokyo Ghoul. Crear un personaje tan complejo como Kaneki no debe ser nada fácil. Y aún así, Ichida logra que cada detalle de la trama encaje de manera coherente con el resultado final. Eso por sí solo eleva muchísimo la calidad de la obra. El arco anterior tiene más epicidad, más acción y momentos que cualquiera podría considerar mejores en un sentido clásico. Y precisamente por eso elegir entre ambos se me hizo tan complicado. Pero al final mis preferencias siempre se inclinan hacia aquello que transmite mayor profundidad psicológica. Que un arco pueda darme tanto implícita y explícitamente a través de una sola escena me hace sentir que tomé la decisión correcta. Quiero agradecerte profundamente si llegaste hasta aquí. La verdad, nunca pensé que este video terminaría siendo tan extenso, pero a pesar del trabajo que implicó, disfruté mucho haciendo esto. Mi mayor recompensa sería leer tu comentario o alguna sugerencia para futuros videos. Y por supuesto, no olvides seguirme en mis redes sociales y suscribirte para estar atento a futuros trabajos. Nos vemos en la próxima. Adiós.